Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Muy bien, buen provecho para todos desde el Monitor de Derechos Humanos. Vamos a concluir con la explicación del concepto de indestructibilidad de los derechos humanos. Dispone el artículo 5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, una norma muy interesante, donde los estados se obligan con carácter mandatorio para todas las jurisdicciones a no destruir ninguno de los derechos humanos por vía legislativa o por vía de la acción política de los estados. Inclusive, esa misma norma prevé que si se va a limitar o a restringir cualquier derecho en razones de intereses públicos o de intereses de la nación, ello no puede ser hecho de tal manera que se destruya la característica esencial de cada derecho, sino que sean cuestiones, digamos, básicas, pero que no atenten contra la incolumidad del derecho. Esto es muy interesante verlo, porque vemos que en Venezuela, en estos últimos 20 años, se han destruido algunos derechos al restringirlo de forma excesiva. Ya mencionamos el derecho a la propiedad y todas las implicaciones que eso ha tenido sobre el empleo, sobre el trabajo, sobre la remuneración, sobre la economía en todos los sentidos. Porque no hay producción de riqueza al no haber empresas debido a la afectación del derecho de propiedad. Bueno, se afecta a todos los demás y se viven situaciones de pobreza extrema y menesterosidad, como la que enfrentan cantidad de conciudadanos que tienen que emigrar de manera desesperada, de manera realmente lamentable, ¿no? Entonces, este carácter de indestructibilidad lo consagra el artículo 5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y yo creo que es un elemento muy importante, pocas veces mencionado, pocas veces conocido, pero que es muy importante mencionarlo. Sobre todo para poner en evidencia el carácter de interdependencia de los derechos humanos. Esto ha traído como consecuencia pues que el campo de la progresividad de los derechos humanos se ha ido extendiendo. Hay un concepto muy importante que es el R2P. R2P significa responsabilidad para proteger los derechos humanos. Responsibility to protect. Responsabilidad para proteger o deber de proteger también, ¿no? Este derecho, este deber, porque recordemos la frase famosa de Kant, de todo derecho nace un deber. Si hay tantos derechos como hemos visto y tienen estas características, bueno, alguien debe velar por ello. ¿Quién tiene el primer deber de proteger los derechos humanos? Pues el Estado. Cada Estado. Todos los Estados. Esto es algo muy importante tomarlo en consideración porque se trata de una especie de imperativo categórico. Es decir, un deber indiscutible, un deber indiscutido y un deber absoluto. Es el Estado el que debe reconocer los derechos humanos, entonces, es el Estado el que debe garantizar los derechos humanos, es el mismo Estado que debe ejercer todo su poder jurídico, todo su poder material, para que ese derecho sea respetado por todos los ciudadanos y por todos los otros estados. Pero ¿qué ocurre cuando en un estado eso no se practica? Cuando no se acata ese deber, bajo la idea de la doctrina que hemos mencionado anteriormente, de universalidad de los derechos humanos, de igualdad de los derechos humanos, de interdependencia, inviolabilidad, indestructibilidad y progresividad. Todas estas características. ¿Qué ocurre? Bueno, hay una crisis tremenda, como la que se vive en Venezuela, ¿no? Entonces toca a la comunidad internacional, porque una de las características de la universalidad tiene que ver con la globalidad. Estamos en una globalización de los derechos humanos, entonces toca a todos los demás estados ver de qué manera aquel Estado que falla en su deber primario, en su deber fundamental, en su imperativo categórico atribuido a cada uno de los Estados, toca entonces a la comunidad internacional velar porque ese Estado empiece a cumplir con sus deberes primarios, ¿no? Y es por eso que han surgido una cantidad de iniciativas en esta materia, ¿no? Y esto es obra ya del tercer milenio, en esa expansión cualitativa
en mejoría y expansión cuantitativa en aumentar los nuevos derechos y por supuesto, los nuevos deberes de los estados. Surge entonces una ley en el año 2012, la ley local en los Estados Unidos, pero por un acontecimiento ocurrido en Rusia, actual Federación Rusa, que es la actual Ley Global Magnitsky. En aquel entonces, en el 2012, fue una ley para aplicarla solamente en el evento ocurrido en Rusia, pero ahora es una ley global, una ley de los Estados Unidos para aplicarla en cualquier punto del planeta donde haya violación de los derechos humanos. Este esfuerzo legislativo ya se ha ido contagiando a países como Canadá y otros países como la Unión Europea, que ha aprobado también normativa en la materia al proteger los derechos humanos en el mundo entero, más allá de Europa inclusive. Fíjense ustedes que la Corte Europea de Derechos Humanos tiene un ámbito jurisdiccional muy concreto, es para los países que integran la Unión Europea. Pero ahora, con esta ley y esta legislación Magnitsky, todo eso es global. Y últimamente con el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se une pues a ese esfuerzo. Entonces volvamos un poco al concepto Magnitsky. El señor Sergei Magnitsky fue un abogado tributarista ruso que descubrió un enorme fraude fiscal, un fraude de corrupción contra su cliente, que era un empresario de apellido Browder, norteamericano, que tenía unos bienes, una inversión algo así cercana a los 230 millones de dólares en Rusia. Eso fue confiscado por la autoridad tributaria de Rusia y este abogado tributarista empezó a investigar y encontró pues que era fraudulenta la imputación de fraude a su cliente y empezó a investigar y encontró pues que los mismos funcionarios policiales que habían investigado eran los mismos que habían aplicado la sanción y luego distribuido los bienes patrimoniales de esa empresa, con lo cual fue a denunciar el caso a la autoridad tributaria, simplemente fue detenido, no se le dejó ejercer sus derechos y durante 1 año de prisión la persona fue torturada, maltratada hasta que finalmente murió. Por eso toda esta legislación tiene el nombre de su apellido, tiene la denominación de su apellido y se llama Ley Magnitsky, que es lo que vamos a ver en el último segmento de esta programación. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM.